Reciban una cordial bienvenida a mi canal Citonauta, el portal del micromundo. Mi nombre es Marco Forestieri, soy docente universitario y estudiante de la licenciatura en microbiología pura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se ha preparado en el día de hoy esta exposición sobre la célula procariota y la célula eucariota correspondientes a las prácticas de biología molecular a cargo de la profesora, la doctora Aide Corniel Dipré. Hoy les hablaré de la unidad básica de origen, estructura y función de los seres vivos. Me refiero a la célula. La evolución del mundo natural ha permitido el desarrollo de dos tipos bien diferenciados de estructuras celulares, conocidas como células procariotas y células eucariotas. Este es un diagrama que nos ilustra lo que es una célula procariota. Así como bien les señalé, el león arcaico comienza aproximadamente en 4.000 millones de años atrás y se extiende hasta 2.500 millones, pero en realidad pasaron 200, 250, 300 millones de años antes de que se formaran ya estas estructuras, ¿no? Entonces, la célula procariota. Luego va a venir, ¿no?, el siguiente eón, que va a ser el proterozoico, que va a tener una antigüedad desde 2.500 millones de años aproximadamente hasta 542, 545 millones de años. Es ahí donde se forma el segundo tipo de estructura especializada celular que conocemos como las células eucariotas, que es de donde nosotros provenimos y otros importantísimos reinos vivientes, ¿no? Por supuesto, la célula eucariota también desciende de la unidad primigenia, ¿no?, que van a ser la célula procariota. Bien, célula procariota. Procariota significa literalmente prefijo pro, significa primero o antes de. Carios, del griego carión, que significa núcleo o nuez, significa literalmente antes del núcleo o previo al núcleo. ¿Quién las llama así? Un biólogo francés que fue Edouard Léon Chaton fue quien las denomina de esta forma, al igual que a las células eucariotas. Él es el que les da este nombre aproximadamente en el año de 1925, ¿no? Este tipo de estructuras, la célula procariota, ha conformado dos dominios y dos reinos vivientes. Los dominios son arquea y el segundo dominio y reino viviente también es bacteria. Antiguamente se le conocía como moneras, ya no se les llama así. Como podemos observar aquí en este esquema, se trata de una bacteria, ¿no? La forma que tiene es la de un bastón, ¿no?, o cilindro. Estas estructuras, las células procariotas, todas ellas son unicelulares simples. Esto es, pueden vivir aisladas, completamente aisladas, pero también pueden formar colonias. A nivel estructural, presentan una cápsula mucosa, que va a ser la cubierta más externa. Le sigue luego una pared celular, que es esta estructura intermedia, y luego tenemos la membrana celular. La cápsula mucosa no está presente en todas las procariotas. Específicamente se ha encontrado en muchas bacterias, pero vuelvo y digo, no significa que se encuentre en la totalidad de ellas. Como podemos observar, carecen de un núcleo celular definido, también de membrana nuclear, de estructuras como el retículo endoplasmático, liso y rugoso del aparato de Golgi, etc. Poseen una serie de organelas intracitoplásmicas, como son ribosomas, clorosomas, carboxisomas, vacuolas de gas, plásmidos, magnetosomas, ficobilosomas, nucleoides. También tiene una serie de inclusiones orgánicas, porque contienen nitrógeno, pueden contener hidrógeno, oxígeno, y también de inclusiones inorgánicas como depósito de fósforo, de azufre, de calcio, etc. Bien, la membrana plasmática, que es la estructura más interna, puede invaginarse
formando una estructura de tabiques como trabecular en el interior, que se conoce con el nombre de mesosomas. Los mesosomas es una estructura muy importante porque interviene, entre otras cosas, en el anclaje del ADN. También ayuda a la repartición más equilibrada del material genético cuando se produce el proceso de mitosis, ¿no? De división celular. También interviene en la respiración celular, esto es en la obtención de energía por parte de la célula, ¿no? Y también puede sintetizar una serie de biomoléculas que son fundamentales para la autorreparación de la propia membrana celular o plasmática, ¿no? Aparte de eso, también puede producir determinadas biomoléculas en un momento determinado. Los ribosomas de las células procariotas, que son, mírenlo aquí, observenlo, estas estructuras, son mucho más pequeños que los ribosomas que poseen las células eucariotas. En este caso están formados por 70 unidades S. Su función es la misma, básicamente, que consiste en traducir, esto es, en interpretar el código que lleva consigo el ARN mensajero con la ayuda del ARN de transferencia. ¿Para qué? Para la síntesis activa de proteínas a partir de los aminoácidos, ¿no? En aquellas bacterias fotosintéticas, esto es, que tienen la capacidad, que han desarrollado esa extraordinaria capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿no? Tenemos unas estructuras más pequeñitas que son los clorosomas. Aquí lamentablemente no son visibles, pero esos clorosomas, que son vesículas, contienen en su interior los llamados tilacoides, ¿no? Estos tilacoides, que son los responsables de realizar la fotosíntesis, porque contienen en su interior los llamados pigmentos antenas que captan la energía solar que nos llega a través de los llamados fotones, ¿no? Que son las unidades de energía solar. Entonces, como les dije, este tipo de estructura, los clorosomas, lo vamos a encontrar únicamente en aquellas bacterias fotosintéticas verdes, por supuesto. Otra estructura también de gran importancia son los llamados carboxisomas. Los carboxisomas intervienen también directamente en la captación de energía, esto es, en el proceso de fotosíntesis, porque permiten la síntesis de numerosas enzimas, entre ellas la ribulosa, bifosfato, carboxilasa, que la necesitamos, ¿no? Conjuntamente con la carboxidismutasa, en la captación, esto es, en la asimilación del CO2 necesario para que se pueda realizar la fotosíntesis. Otra estructura que merece ser mencionada son las llamadas vacuolas de gas. Las vacuolas de gas tienen por función mantener la flotabilidad de aquellas bacterias, ¿no? O células procariotas de vida marina. Esa es principalmente su función. Bien, los ficobilisomas son bastones o antenas que están adheridos a la membrana tilacoidal y tienen una importante función porque actúan como antenas captadoras de la energía solar y conducen esa energía solar en el caso de las algas rojas y en las llamadas cianobacterias, que son de vida marina. El ADN, como podemos aquí observar, el ADN es único, se encuentra desnudo porque no está unido a ningún tipo de proteína, ni a proteínas histónicas ni tampoco a proteínas no histónicas. Tiene la forma circular, dése cuenta. No contamos con un núcleo celular definido, pero este material que representa el material genético se encuentra aquí, en el citoplasma celular, en este compartimiento que se conoce con el nombre de nucleoide. Está formado, como podemos ver, por un solo cromosoma. Además de este material genético que es el principal, ¿no? De esta unidad cromosomal, tenemos otra unidad extra cromosómica que van a ser los llamados plasmidios. Estas estructuras contienen ADN, como bien dije, extra cromosómico, tienen la capacidad de autorreplicarse y pueden transmitir esa información no solamente a miembros de la misma especie, sino también a otras. Eso es lo que hasta el momento se ha podido determinar. Pueden hacerlo a través del mecanismo de la división
celular conocido como conjugación. La reproducción de las células procariotas es completamente asexual. En el caso de las arqueas, estas se van a dividir por fisión binaria, por fragmentación o gemación. Cuando se trate de las bacterias, estas lo harán a través de la fisión binaria, de la transducción, de la transformación y también de un mecanismo de parasexualidad conocido como la conjugación. La nutrición de estas puede ser tanto autótrofa, esto es, quimiosintética y fotosintética, o heterótrofa, en este caso puede ser saprófita, puede ser parásita o puede ser con tipo de comensalismo, ¿no? que se establece entre ellas, donde se ayudan mutuamente. En cuanto a su capacidad de desplazamiento, pueden ser completamente inmóviles o bien tener la capacidad de movimiento dentro de su microentorno a través de una serie de apéndices de distribución polar. Entre ellos tenemos los llamados flagelos, que son estas especies de látigos que ustedes están viendo aquí, y también tenemos fimbrias o pilis, ¿no? que son estas más pequeñitas, que le confieren cierta movilidad a la estructura y le permiten establecer contacto con miembros de su propia especie o también con otras especies, ¿no? dentro del micromundo. Y por supuesto, transmitirse información a través de los mecanismos que ya mencionamos. Este es el segundo tipo de estructura celular que conocemos con el nombre de la célula eucariota. Ella constituye un dominio viviente que está subdividido en 5 grandes reinos vivientes, de acuerdo a la clasificación realizada por el maestro Cavalier-Smith. Los reinos son Animalia, Vegetalia, Fungi, Protozoarios y Cromista, que fue el último en ser incluido. Los biólogos están trabajando para incluir un reino adicional conocido como Hemimastigófora. Se está trabajando en eso, pero hasta el momento todavía no se ha producido esa inclusión. Entonces, esta es una célula de mayor complejidad estructural que la célula procariota. Primero, el nombre eu, en griego significa verdadero, cariota, de carion o carios, que significa núcleo o nuez. Significa con núcleo verdadero. El nombre, ya lo mencioné, fue acuñado en el año de 1925 por Pierre-Edouard Léon Chaton, el gran biólogo francés. A nivel estructural se diferencia porque podemos observar un núcleo celular bien definido con su correspondiente membrana nuclear. En el interior subyace el nucleolo y tenemos la membrana plasmática, que es también una bicapa, y todo un conjunto de estructuras, de organelas introcitoplasmáticas que poseen sistemas de endomembranas. El ADN contenido a nivel del núcleo no es circular como en el caso de la procariota, sino lineal. Otras características fundamentales es que la célula eucariota, en este caso esto se trata de una célula animal, tiene su membrana, su correspondiente membrana plasmática, pero en el caso de los vegetales, en el caso de los hongos y en el caso de algunas algas que pertenecen al reino de los protozoarios, puede haber una pared celular que sería la estructura más externa que le confiere rigidez y firmeza a este tipo de células. La membrana plasmática es una bicapa constituida básicamente por fosfolípidos. Tiene una permeabilidad selectiva. ¿Qué significa? Que permite la entrada de ciertas sustancias y moléculas y restringe o impide el paso de otras hacia el interior. La parte interna de la célula eucariota se conoce, ese espacio interior, como el citoplasma, que como ustedes ven contiene todas estas diferentes estructuras con sus correspondientes sistemas de endomembranas. Esta estructura es el núcleo. El núcleo tiene por función regular todas las funciones y las actividades que realiza la célula, incluidas la división celular, que permite la replicación del ADN y por lo tanto la continuidad de la vida.
Aquí tenemos una estructura muy importante que es el lisosoma. El lisosoma tiene como función básica el reciclado de sustancias de biomoléculas en el interior, entre ellas proteínas, también cuando una estructura o un organelo intracitoplasmático se deteriora, ¿no? Llega a su fin, pues ella recicla todos estos materiales para volverlos a utilizar, ¿no? También interviene en el proceso de autorreparación, en aquellos casos en los que se producen inflamaciones y en especial son los que inician o están íntimamente involucrados en la apoptosis celular, esto es decir, en la muerte celular programado y por supuesto en la lisis, ¿no? Los lisosomas también intervienen en el crecimiento y en la división celular. Otras estructuras importantes son las llamadas mitocondrias. Las mitocondrias, como vemos aquí, son las centrales energéticas de las células, ya que en ellas se produce la síntesis del ATP, que es la moneda energética por excelencia. También la beta oxidación de los ácidos grasos y también constituye un importante reservorio de calcio y de otras sustancias en el interior de la célula. El origen de las mismas se cree que surgen por la fusión de una de las procariotas, ¿no? En este caso de las bacterias con las arqueas. Ellas mismas, las mitocondrias, contienen su propio ADN. Estas pequeñas estructuras son los ribosomas. Los ribosomas de la célula eucariota cumplen la misma función que en las células procariotas. Lo único que están conformados por un mayor número de unidades, en este caso 80 unidades S. Son indispensables para la síntesis proteica. Se crean en el nucleolo y la función de ellos es traducir el mensaje contenido en el ARN mensajero y conjuntamente con el ARN de transferencia proceder a la síntesis activa de proteínas. La siguiente estructura serían las fibras intermedias y los centriolos, que intervienen en la conformación del citoesqueleto de la célula. El centriolo es una estructura vital para la conformación del uso mitótico, que hace posible la mitosis, esto es la división celular de la misma. Luego tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, como se ve aquí, que es este sistema de trabéculas, aquí también lo tenemos, y el retículo endoplasmático de tipo liso, que es este que está aquí, como ustedes pueden observar. La función de ellas es básicamente la síntesis de proteínas, ¿no? Y también la síntesis de lípidos. También interviene en la producción de biomoléculas encargadas en el transporte dentro y fuera de las células. El siguiente órgano es el llamado aparato de Golgi, bautizado así en honor al histólogo italiano Camillo Golgi, que lo descubre. Su función principal es la producción de proteínas, de lípidos, también puede sintetizar carbohidratos, también realiza cierta reciclamiento de estas biomoléculas y sintetiza moléculas de transporte, tanto para el interior como mensajeros internos, como para el exterior de las células. Algunas células eucariotas también poseen mecanismos de locomoción, ¿no? Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de las células como los espermatozoides, que tienen un flagelo que les permite la movilidad. En el caso de los neumocitos, ¿no? Las células que conforman una parte de nuestras vías respiratorias, ellas contienen cilios. Los cilios les permiten sacudirse, ¿no? Y liberarse, ¿no? De esas partículas extrañas que proceden del exterior. Si nosotros nos fijamos, esta es una célula animal. Pero si se tratase de una célula vegetal, hay dos estructuras fundamentales que quiero simplemente señalarlas, que son los llamados cloroplastos, donde se encuentran los tilacoides, y en los tilacoides se realiza la fotosíntesis, esto es la captación de la energía luminosa bajo la forma de fotones para ser transformada en energía química, tomando sustancias inorgánicas, ¿no? Compuestos inorgánicos como el CO2 y el agua, y transformar esto en alimentos, es decir, básicamente en hidratos de carbono. También la otra gran estructura que es importantísima serían las vacuolas. Las vacuolas son vesículas de gran tamaño que ocupan un importante volumen dentro de la célula vegetal y uno las identifica prácticamente de inmediato tan pronto las ve en el microscopio, ¿no? Son un almacén de sustancias, de biomoléculas, pero también pueden y tienen una actividad digestiva y un almacén de pigmentos. Por último, intervienen en la turgencia.
La turgencia va a ser la capacidad que tiene una célula de absorber agua del exterior, aumentando su volumen. Y esto ejerce presión sobre las paredes internas de la célula vegetal. Y eso le confiere firmeza. La turgencia tiene que ver con el grado de firmeza de las plantas, o de la estructura de que se trate, puede ser un hongo también, o con el grado de lo que se conoce como la marchitación, ¿no? O deshidratación de la estructura. Bien, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco por su atención y por su tiempo. Espero que esta humilde contribución les sirva de algo. No se olviden compartirlo con cualquier otra persona. Si desean también escribirme, pueden hacerlo. Y si les ha gustado el contenido, no se olviden darle like. Y si lo desean, por supuesto, suscríbanse al canal. Muchas gracias.